Zizek y Badiou son dos pensadores que aparecen muy frecuentemente juntos, uno de la mano del otro, en congresos, bueno, no en congresos, en mesas redondas, en videos, en participaciones, en libros, pero a pesar de lo que de lo que ellos dicen respecto a sí mismos, o sea, el uno respecto al otro, de que somos muy amigos, de que pensamos en el fondo lo mismo, de que los dos somos comunistas, hay algo que no termina de pegar. ¿No será que si leemos con atención, eh, Badiou es absolutamente irreconciliable con Zizek, o al revés, que el crítico más acérrimo de Badiou es realmente Zizek? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos seguimos aquí con las clases a distancia de filosofía política contemporánea. Y en este caso, bueno, retomamos la discusión que teníamos entre Zizek y Badiou. Habíamos comenzado nuestras discusiones primero con el Manifiesto por la Filosofía de Badiou, en el cual habíamos planteado cuáles eran supuestamente las condiciones de la filosofía en general, su relación con los cuatro procedimientos de verdad, que son el amor, la política, la ciencia y el arte. Y esta crítica que él hacía a la era a la era de los poetas. Bueno, muy bien. Después fuimos a este segundo texto, que es una supuesta discusión entre Badiou y Zizek que se llama Actualidad de la Filosofía. Vimos, pues, muy apretado el resumen que hace Badiou de su obra, con los términos clásicos de el acontecimiento, la excepción, la fidelidad, etcétera, ¿no? O sea, finalmente lo que nos presenta es su ontología y su filosofía del acontecimiento como aquello que excede al ser puesto en estos términos de la teoría de conjuntos, um, a partir de particularmente de Cantor, ¿no? Pero bueno, lo políticamente relevante ahí es que la figura señalada de la política o de la verdad en política es un sujeto, y ese sujeto tiene la estructura de la militancia. Es un sujeto que se produce o que sirve solamente como soporte de un acontecimiento, en tanto que este sujeto le guarda fidelidad. Bueno, esto lo discutimos ya varias veces en la clase, pero en la segunda parte en la segunda parte de este encuentro habla Zizek, y lo que Zizek empieza a decir, así es justamente como comienza. Bueno, la filosofía no es un diálogo, y la verdad es que yo me parezco tanto a Badiou que digo casi lo mismo, entonces no es necesario que yo polemice aquí con él, simplemente voy a hablar de otras cosas. ¿Mm? Ese fue el contenido de bueno, el asunto del video pasado. Y él hablaba efectivamente en términos suficientemente generales en los que uno podría convencerse de que él y Badiou están profundamente de acuerdo, pero el texto que toca discutir en esta ocasión, que les pedí, es el de Slavoj Žižek, El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo. Y aquí este libro es muy particular dentro de la obra de Žižek, porque saben que obra de Žižek puede ser cualquier cosa: intervenciones, compilaciones, copias de sus propios libros, copy-paste que hace, no sé. Pero en particular este libro me parece temáticamente más o menos apretado, coherente, y sobre todo tiene un gesto que la gente suele pasar por alto, y es el conservadurismo de Zizek. Zizek siempre se ha dicho comunista, pero al mismo tiempo se ha dicho también conservador, un conservador comunista. Eso quiere decir, eso, bueno, es por esa razón que él invoca figuras como Lenin, y polémicas como Stalin, y nunca realmente, o sea, no tiene para él ningún interés teórico, pero tampoco político. Otras figuras figuras particularmente de la disidencia. ¿M? Hay algo que le interesa de la manera oficial de haber
pensado el comunismo. Ahora entraremos en eso. Y esto es justamente el punto que quería yo discutir para mostrarles hasta qué punto Zizek es diametralmente opuesto en estas cuestiones. Yo diría que en las cuestiones fundamentales respecto a Badiou. Parece que hay un Lacan que los articula en sus posiciones respecto a la subjetividad, la verdad, el inconsciente, el exceso, la no existencia del uno, etcétera, cosas de ese estilo, pero las interpretaciones, las consecuencias que sacan son completamente distintas. Y esto lo voy a tratar de decir en una sola frase. El punto de interés fundamental para Badiou es la emergencia de un sujeto. Es decir, el punto en el cual lo que él llama el animal humano experimenta algo que no puede especificar. Este tiene un carácter supernumerario o tiene un carácter de excedencia respecto al mundo que está constituido por los significantes, por el tesoro de significantes o por el saber enciclopédico, y basándose en la idea de genericidad de Cohen, muy libre desde luego, este elemento lo que hace es forzar el universo, forzar el tamaño de ese universo, pero ese elemento es indiscernible porque no hay ningún atributo que lo permita discernirlo del resto de los elementos del conjunto. A ver, eh, es que el uso verdaderamente es muy particular porque en términos originales el forcing de Cohen tiene que ver con la prueba de la independencia de ciertos axiomas con la hipótesis del continuo. Entonces había que hacer una manera en la cual nosotros ensancháramos un conjunto por medio de un elemento que nosotros forzamos a tener cierta propiedad. Bueno, por eso no, pero no entremos en ese tipo de detalles. Lo que quiere mostrar Badiou es que hay ciertos eventos que no pueden ser nombrados ni domesticados, no tenemos nombres usuales porque la situación no nos permite nombrarlos, entonces tiene ese carácter excedente, pero ese carácter excedente tiene efectos sobre el mundo si y solo si hay alguien que tome ese evento como verdadero, lo asuma como verdadero de manera personal o singular y decide volverse fiel. Entonces la filosofía de Badiou es una filosofía de cómo surge un militante y de cómo se mantiene un militante. Pero lo que no se pregunta Badiou con toda la consecuencia, y ese va a ser lo que sí le interesa a Zizek y la razón por la cual escribe este libro, que es la institución. Zizek es un pensador de la institución. ¿Qué significa eso? Bueno, Zizek no le interesa la militancia. Lo que le interesa es, a ver, le interesa la militancia que sí puede triunfar. ¿Mm? Quizá en Badiou hay una militancia que va todavía con cierto espíritu trágico porque está desgarrado de la situación, está en contra de la situación, pero en el caso de Zizek, la militancia que le interesa es la militancia de la tradición. ¿Mm? Eh, a ver, ¿cómo está esto? Zizek dice, lo verdaderamente importante, el momento crucial de una revolución es el día después de que gana. Es decir, no es cuando hay un evento que convoca a la gente a salir a las calles o a unirse. No es el evento romántico en el cual todos somos hermanos y hermanas. No es tampoco el momento en el cual nosotros o tomamos las armas o nos organizamos o hacemos un paro o hacemos un evento límite, sino una vez que se cumplen nuestras demandas. ¿Qué hacemos con eso? Y el caso límite es cuando se triunfa en una revolución, se tira un poder y se asume ese poder. Entonces, en ese momento, dice Zizek, es cuando empieza la verdadera prueba de la política y en ese momento es donde empieza la verdadera prueba de fidelidad. Porque antes es bastante fácil. No quiero, no es en absoluto menospreciar, faltaba más, ¿no? Estaría yo menospreciándome en muchas cosas también. No, lo que está diciendo Zizek es que
el momento del triunfo significa pasar de la fantasía y de mi relación entre mi fantasía y los obstáculos, entre mis quejas y a quien yo culpo de los problemas, y asumirme en una posición en la que yo tengo que actuar. Pero eso no significa, eso no quiere decir que ahora sí finalmente yo tenga todo el poder y pueda hacer lo que me dé la gana, y no me atreva a hacerlo. No, lo que está diciendo Zizek es que acceder al poder no es lo que se cree. Que acceder al poder no significa tomar posesión absoluta. Triunfar no significa anular al enemigo, y triunfar no significa eh, que desaparezca algo del orden del obstáculo. Que incluso gobernando, o que más bien precisamente gobernar, es lidiar con el obstáculo, lidiar con la diferencia, lidiar con la oposición, ya no basada en el patriarcado, ya no basada en el capitalismo, ya no basada en otro sistema de opresión, sino basado simple y llanamente en la estructura subjetiva que nos tocó tener. ¿Mm? Entonces, ¿qué está haciendo Zizek? ¿Por qué escribe este libro? Este libro se llama El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo. Es un texto, bueno, muy como Zizek, que habla de muchas cosas, pero les digo que sí mantiene cierta unidad temática porque el tema recurrente es el del la estructura del cristianismo y la potencia revolucionaria del cristianismo, pero como cristianismo institucional. Entonces, él no está rescatando un cristianismo romantizado, por ejemplo, como lo podría haber hecho Hegel o en sus escritos de juventud. No, lo que tiene, a ver, no romantizado, es un cristianismo kantianizado, medio romántico, pero no. Eso no lo vamos a tratar ahorita. Simplemente quedémonos con el tema del cristianismo y de cuál es el potencial revolucionario que tiene el cristianismo en su forma más institucionalizada. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver con eso, con Zizek, la política, la revolución y demás? Para ponerlo en términos realmente agustinianos, tendríamos que decir que más peligrosa que la falta de Dios, más peligroso que un ateísmo, es un falso Dios. Es confundirse. Por eso es que San Agustín está mucho más preocupado en combatir a los arrianos, por ejemplo, o algunas de las otras sectas del cristianismo primitivo, que combatir el paganismo, por ejemplo, o que combatir posturas ateas. Lo que se está verdaderamente decidiendo ahí es el futuro del acontecimiento, es decir, la institucionalización, es decir, el día después de la revolución. Entonces tampoco nos debe sorprender que Badiou está interesado en la militancia a tal punto que lo que más le interesa del cristianismo es la figura de Pablo, es decir, la figura del militante, es decir, la figura que no ha llegado al poder. Pero lo que le interesa a Zizek es una figura como el Chesterton, que es un conservador. No es una figura revolucionaria, no es una persona que se está enfrentando al mundo por una causa perdida. No, él, o más bien, sí, precisamente, pero no desde una supuesta radicalidad inventiva, sino desde lo que ya tenemos. Entonces, podríamos decir que si para Badiou el acontecimiento es algo que siempre está en proceso y que siempre está a lo que debemos estar abiertos porque va a venir y después hay que serle fiel, para Zizek, en este libro al menos, el acontecimiento es algo que ya sucedió. ¿Mm? Si él recuerda la forma en la que comienza este libro de Chesterton de ortodoxia, y es con la historia de un personaje que sale del Reino Unido, creo que sale de Gales, y sale con ganas de aventura, sale con ganas de ver la otredad, con ganas de conocer el mundo, con ganas de llenarse de nuevas experiencias. Y resulta que por una tormenta y su probable imbecilidad para manejar, para conducir un avión, el avión termina dando vueltas y entonces él aterriza en el mismo lugar de donde había surgido, de donde había salido, solamente que no lo sabe.
Entonces, cuando llega, dice, qué curioso país, y lo empieza a observar y lo ve con otros ojos, y le llaman mucho la atención a estos personajes porque se parecen mucho a los galeses, solo que hay algo ligeramente distinto en ellos, y es por eso que le pone el nombre de Nueva Gales. Dice, bueno, esta, este, esta historia es la que pretende demostrar Chesterton, o es la que pretende repetir Chesterton con la revisión ortodoxa del cristianismo, lo que él considera ortodoxo del cristianismo, que no significa más que el redescubrimiento radicalmente nuevo de algo que se había dicho ya hace mucho, pero que hoy es legible de una manera particular, sobre todo cuando aparecen sus supuestos críticos. Dicho en otros términos, para Chesterton, un conservador cristiano es mucho más radical en términos sociales que los propios comunistas. Y claro que llama la atención que esto es lo que está diciendo, que esta sea la tesis que está suscribiendo Zizek, que esté dedicándole un texto a un conservador para defender una idea de comunismo. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿qué idea más rara de comunismo es el que tiene en la cabeza? Entonces aquí me permito una pequeñísima digresión solamente para pensar lo problemático y lo verdaderamente seductor que hay en esta posición ambigua de Zizek respecto al comunismo, respecto a la derecha y respecto a la izquierda. Porque en esto sí quiero ser muy enfático, la estrategia de Zizek, como estábamos diciendo a propósito de San Agustín, la estrategia de Zizek no es atacar a la derecha, sino más bien es atacar a la izquierda. Pero es atacar a la izquierda no porque él quiera defender una posición de derecha, sino porque le parece más peligroso una falsa izquierda o una izquierda que no haya aprendido ninguna lección. Entonces su tarea consiste en perseguir las sectas en una especie como de persecución de las sectas de la izquierda, es decir, todas las sectas postmodernas, en especial las sectas Foucaultianas, deleuzianas, de los estudios culturales, y como si él estuviera siendo una especie de guardián del marxismo. Claro que no lo es, pero él de alguna forma lo quisiera hacer así, criticarlos de tal forma que no se vaya a confundir la izquierda y entender que no es eso lo que quiere. Y entonces, para lograr esta cosa, para lograr esta crítica de la izquierda, lo que hace es apelar a la derecha, pero a los lúcidos de derecha. Y los personajes más lúcidos, dice Zizek, a veces terminan siendo los verdaderos, los conservadores. Entonces, es interesante leer en este contexto el interés de Zizek por los pensadores conservadores, particularmente Chesterton, porque le parece que la izquierda tendría que aprender de estos radicales conservadores, porque estos radicales conservadores son capaces de ir a veces más allá de su propia posición, pero al final hay algo que falla y que ellos terminan traicionándose, pero el resultado, y este es el escenario del cual parte Zizek, esta lucidez de la derecha conservadora no termina por sacar ninguna consecuencia práctica, y por el otro lado, la izquierda se queda solamente en el planteamiento de los problemas más superficiales y yerra el tiro. Entonces, dicho esto, la pequeña digresión a la que había hecho recién mención. Eh, Cuando todavía no ganaba Donald Trump la elección, se discutía mucho qué tipo de personaje era, si era un liberal, si era un conservador, si era un ultraconservador, un xenófobo, y todas esas cosas desde luego que estaban ahí, pero lo que dice Zizek es, eh, así lo dice, parece que Trump es más liberal de lo que
nos muestra. O sea, la tesis de Zizek es realmente la política de Trump no va a ser tan diferente como la de Obama, simplemente que para poder ganar una elección tiene que venderse como el verdadero radical, pero ya veremos que cuando llegue al poder sus medidas políticas, sociales, económicas van a estar en estricta continuidad con el régimen de Estados Unidos y realmente no va a pasar nada. O quizás sí, pero no porque cambie en esencia el sistema americano, sino simplemente lo va a llevar a lo peor, de tal manera que la gente pida otro personaje como Bernie Sanders. Bueno, pero en un artículo, en un artículo de The Guardian, que pareció, claro, es profundamente provocador, pero es muy agudo en esta crítica, eh, se dice, ¿no será que, y este es un artículo que les recomiendo, se les voy a poner el vínculo abajo en los comentarios, pero dice, ¿no será que detrás de esas bromas de mal gusto y esta constante provocación a lo políticamente correcto, ¿no será que detrás de estas invocaciones a un radicalismo de comunista que pretende reivindicar figuras como Stalin, haciendo bromas del Gulag y todo esto, ¿no será que Zizek en el fondo, tal como Zizek sospechaba o se imaginaba de Trump, ¿no será que Zizek en realidad es un perfecto liberal? Es un liberal, pero que es capaz de asumir las propias contradicciones e impases del liberalismo. Es decir, el liberal más radical de todos los liberales y que a ojos de Zizek el liberal es precisamente aquel que no es capaz de sacar las consecuencias de lo que ya él mismo cree o ella misma cree. Entonces yo creo que este comentario es muy acertado. Al lado de esta figura del Zizek perverso, sucio, machista, conservador, lo que hay es una figura tremendamente razonable, porque cuando habla de temas concretos, los temas concretos que le pide a la izquierda son bastante humildes, pero por eso mismo mucho más potentes. Porque dice él, la forma en la que la izquierda suele atarse las manos es cuando la revolución que pide es tan profunda e involucra tantos aspectos lingüísticos, sociales, materiales, mentales, espirituales, culturales, que la demanda es tan alta que no se puede cumplir. Entonces, esa es la posición favorita de nosotros los académicos, ¿no? Es decir, nosotros nos parece que las revoluciones y los movimientos sociales, bueno, no nos parece, ni modo, no tiene que jugar así con el plural. Eh, pero parece que los movimientos realmente son risibles porque son pequeños, porque no son estudiados, porque no están a la altura, no se han puesto a leer mucho, y en cambio nosotros que vemos todo desde nuestra posición intelectual sabemos lo que se tiene que hacer, pero resulta que nosotros decimos que lo que se tiene que hacer es precisamente todo, es decir, la revolución absoluta, y como la revolución absoluta no va a pasar nunca, entonces nosotros podemos invocarla todo el tiempo, mantenernos a nosotros mismos en esta pureza ideológica, al mismo tiempo no comprometernos con ninguna lucha concreta y satanizarlas desde fuera. Entonces dice Zizek, lo que tendría que hacer la izquierda es pedir cosas muy concretas, pedir cosas sobre las cuales se pueda ganar o perder, y uno pueda saber si está avanzando o no, si uno está perdiendo o ganando la batalla. Y por eso es que Zizek ha apoyado a figuras como Bernie Sanders, porque habla sobre seguro universal de salud, o seguro de desempleo, o la situación de los migrantes. Esos son los temas que preocupan a Zizek, no el ser, o no si hemos comprendido realmente la diferencia como acontecimiento, si Occidente ha estado siempre gobernado por la mismidad. Ese tipo de cosas no le tienen bastante sin cuidado. El Zizek es tremendamente concreto. Ahora, para ser justos con él, su posición dialéctica también nos pide que el ser concretos no
no nos haga confundirnos con el vulgar empirismo, según el cual no necesitamos teoría y entonces solamente hay que movernos directamente hacia la militancia. No, a ver, otra vez. La posición dialéctica de Zizek exige estas dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ser tremendamente concreto y por el otro lado tener un análisis teórico, político y filosófico de las situaciones, porque, como lo resalta él en la figura de Lenin, en los albores de la revolución, lo que hace no es ponerse a hacer mapas para tomar el poder, para hacer una estrategia y tomar el poder, ¿no? Lo que está haciendo es, se pone a estudiar a Hegel, ¿m? Y se pone a estudiar a Marx, pero muy particularmente a Hegel, la ciencia de la lógica. Entonces, ¿qué necesidad hay de ponerse a leer cosas aparentemente tan alejadas cuando a lo que estamos llamados a la práctica? Bueno, lo que dice Zizek es justamente eso lo que necesitamos. Antes de las revoluciones, prepararse intelectualmente, pero también estar vinculado materialmente en la demanda de cosas realizables. Y después de la revolución, se trata de no idealizar el triunfo y de saberse también, no solamente un sujeto de deseo, sino un sujeto sobre todo de la falta y del obstáculo una vez que se ha llegado al poder, de tal manera que el poder tendría que ver con la administración de los obstáculos de la comunicación, no levantar los obstáculos, no reconocer que la comunicación es imposible y que entonces el otro es inalcanzable, no, sino aprender a vivir con esos límites y con esos obstáculos. Entonces, qué significa el conservadurismo para Zizek? Que al final lo termina siendo el liberal más consecuente. Uh, el conservadurismo significa, en pocas palabras, asumir la necesidad de la ley. Es decir, asumir la necesidad de instituciones. Es decir, asumir la necesidad del Estado. Pero asumir la necesidad del Estado aún sabiendo que va a fallar. Y sabiendo en qué va a fallar. De tal manera que la radicalidad de la posición del ortodoxo, según Zizek, consiste en querer el obstáculo. Es decir, decidir a qué voy a renunciar para que el resto de las cosas sean posibles. Entonces, un liberal que no se entiende a sí mismo, lo que diría es, no pienses, no pidas grandes cosas, pide algo se ganará. Entonces hay que ir haciendo políticas públicas que nos permitan ganar pequeñas cositas aquí y allá, muy en la lógica anglosajona del empirismo. Entonces esa es una posición. Pero en esa posición en donde realmente no pensamos el todo, o no pensamos las relaciones, o las contradicciones, o las imposibilidades, y vamos de cosita en cosita, no entendemos nunca el mundo. Por otro lado, si hacemos este análisis, pero creemos que es ahí donde vamos a realizar la revolución, entonces también nos terminamos alejando del plano en donde cual se pueden hacer las cosas, y entonces, en tanto en un extremo como en otro, lo que podríamos llamar uno el empirista y el otro racionalista, en los dos casos se falla el punto, se falla el punto de la intervención política, pero a diferencia de cierto hegelianismo vulgar, no se trata de tomar lo mejor de los dos mundos, actuar concretamente y pensar filosóficamente, no, sino se trata de asumir la incompletud de la filosofía, la incompletud de la empirie y la relación siempre problemática entre empirie y pensamiento. Es decir, no se trata ni de decir no necesitamos al pensamiento, hay que hacer pura práctica, ni tampoco la práctica no sirve para nada, hay que hacer pura teoría, ni tampoco hagamos la solución perfecta, la síntesis amorosa entre, entre teoría y praxis. No, es asumamos que no hay teoría sin praxis, pero que la relación entre esas dos cosas es siempre problemática. Siempre problemática. Entonces, el que asume esto, el que sabe asumir esto, es el conservador y particularmente el ortodoxo, según Zizek. Entonces, como último comentario y para cerrar ya finalmente este video, querría decir esto. Um,
Es una tesis que ya está en Schelling, puesta en la filosofía de la naturaleza. Nada más que aquí adquiere un sentido completamente distinto porque se aplica al ámbito de la cultura, pero es, yo no tengo que explicar el cambio. El cambio es lo que hay. Yo no tengo que explicar la diferencia. La diferencia es lo que hay. Lo que tengo que explicar es cómo, a partir de la diferencia, creo mismidad. Es decir, cómo a partir de los intereses regados de toda la gente, uh, creo un proyecto común. Un proyecto de comunidad. Entonces, Schelling decía, yo en la naturaleza no tengo que explicar el devenir. No tengo que explicarle a la gente por qué las cosas cambian, porque eso es lo más evidente, las cosas cambian, se mueren, se pudren, se reproducen, se modifican. Dice, es lo más evidente, todo cae, todo se muere, todo, incluso los propios astros, parecen estar sometidos a la regla implacable del tiempo y probablemente de la irreversibilidad. Dice, pero lo interesante no es eso, lo verdaderamente interesante es cómo algo adquiere estabilidad estructural para sobrevivir, para poder existir y para poder perseverar en su ser. Entonces, esta es la tesis de Schelling en la filosofía de la naturaleza. Tenemos que explicar cómo es que la naturaleza llega a formas determinadas, a formas concretas, y no es una especie de magma originario que siempre está en constante ebullición. En este sentido, lo que está diciendo Zizek es a favor del ortodoxo. No tenemos que explicar cómo es que las cosas cambian y cómo existe un gran devenir al cual todos estamos entregados, ni tampoco hace falta que nosotros dediquemos nuestra vida política a una transgresión tras otra, a una nueva invención, a una nueva perversión, a un nuevo entretenimiento. Dice, eso es, digamos, la forma en la que naturalmente funcionan muchos procesos y no hay que hacer nada. Lo verdaderamente radical es yo ser fiel a una cosa y hacerla hasta sus últimas consecuencias y asumirla. En vez de estar saltando, en vez de estar transgrediendo e inventándome una cosa nueva, que yo sé que no es más que una nueva manera de impotencia y una nueva prueba de la frustración, mejor asumir que lo verdaderamente radical es sostenerse. ¿No? No estar cambiando, no estarse reinventando, no estar pasando de una idea a otra, no estar transgrediendo, sino mantenerse. Es por eso que, dice él, quizá hoy la forma más radical del amor sea la fidelidad y no el amor libre según se le concebía sobre todo en los 60s. O sea, en otras palabras, el punto ahora no es cómo hacer proliferar las interpretaciones y cómo ir saltando de una a otra y cómo poderme rehacer yo en mi esencia, sino al contrario, cómo yo asumo una decisión y estoy dispuesta a vivir con ella sabiendo que esa decisión implica cerrarse otros caminos y que sobre todo, si verdaderamente está asumida, significa asumir también todas las imposibilidades y la castración que ella implica. Ups. Bueno, esa era la reflexión de hoy. Bueno, no, de esta clase. Así que muchas gracias, sigan haciendo este esfuerzo titánico y manténganse sanos y sanas y síganse lavando las manos.